Carlos, ¿y cómo va la campaña? Yo no siempre he estado vinculado a los procesos políticos, más en términos de los idearios. También, bueno, milité en los años 80, siendo joven, contra la dictadura, todas esas cuestiones, pero nunca había tenido la experiencia electoral, que es otra forma de vincularse a la política. Esa nunca la había tenido. Y entonces me toca más, hago mi debut, entre comillas, electoral en un momento absolutamente raro de la vida electoral, porque este no es una elección común, digamos, completamente anómala por las condiciones sanitarias que hay. Y lo otro, que es también bien complicado a veces, requiere mucho de conversación, es que nosotros no estamos eligiendo para un cargo para el cual tradicionalmente se hacen elecciones. Tú piensas que es primera vez en la historia de este país que se va a elegir la gente que va a escribir una constitución. Entonces, la gente toda la vida ha estado acostumbrada a elegir a gente que resuelve otras cosas. Entonces tú tienes que llegar a explicar, mire, yo no voy a poner un semáforo, porque además estamos cruzados con elecciones municipales. No, tampoco voy a poder tramitar una ley en el Parlamento. Ninguna de esas atribuciones tiene que ver con la electividad a la que estamos sometidos nosotros. Entonces somos como una figura bien rara de una elección para lo que es la tradición electoral de los últimos 30 años, de los últimos 30 años, ¿no? Que la gente tiene una idea en la cabeza de lo que es un concejal, un alcalde, un diputado. Tampoco sabe bien lo que es un gobernador, ¿eh? Primera vez que vamos a elegir gobernadores, ¿sabes? Hasta ahora eran sacados a dedo. Y no están claros todavía de todas las atribuciones además que van a tener las gobernaciones, porque tiene que ver con un problema de desconcentrar el poder en este país, un país que tiene tan concentrado el poder, ¿no? Somos hijos de Portales, le digo Sí. Portales, pues, entonces, de la oligarquía del Valle Central, ¿no? Entonces, y eso todavía es un país en que todas las decisiones se toman en 5 manzanas, pues. Que yo he tenido foros con gente de regiones que van en candidato constituyente también, y les digo, o sea, si la descentralización no es nomás Santiago contra las regiones, les digo yo, oiga, si incluso un problema entre comunas entre el propio Santiago, si no es lo mismo vivir en Vitacura que vivir en Cerro Navia. Entonces, la desigualdad territorial es una cuestión que cruza absolutamente por dentro a las ciudades y por supuesto entre las regiones, entre las comunas, dentro de las comunas incluso, dentro de las comunas, este mismo distrito que me toca a mí, imagínate, de La Granja a Providencia. Hay un mundo de diferencia entre La Granja y Providencia. Absolutamente. Una actividad que se hace en La Granja no puede ser la misma que la que se hace en Providencia, porque la gente que habita el espacio de La Granja tiene una forma de ver el mundo que es distinta a la gente de Providencia. O sea, y eso aplíquese, o sea, y a nivel país, imagínate, la educación que se implementa en Arica, la misma que la que está en Coyhaique. O sea, tenemos efectivamente el tema de la descentralización, es porque no hemos sido capaces de ver lo pluriculturales que somos en el fondo, ¿no es cierto? O sea, tenemos... Hay una negación sobre eso muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Y yo creo que es un poco quizás después más al rato, cuando aparezca el profesor, podremos conversar, pero yo creo que es una de las demandas de reconocimiento tan fuerte que se instala en la revuelta, estallido o rebelión, depende, hay gente que le llama de distinto modo, hay debate sobre eso, pero bueno, está dando claro que lo que se termina de acumular y termina de confluir en ese mare magma del 18 de octubre, lleva una cantidad de demandas de reconocimiento, y una demanda de reconocimiento es básicamente una demanda cultural, porque en el fondo es que me están negando una condición, por eso está ese individuo sin representación de partidos políticos de ningún tipo, sin representación de las viejas organizaciones sociales, él con su cartel, ¿no? Y utilizando entonces una bandera chilena de luto, ¿no? O una bandera mapuche, que no es necesariamente ya la identidad mapuche, sino que la identidad mapuche se convirtió más bien en un símbolo de esto que estás señalando tú, ¿no? Que en el fondo esta plurinacionalidad, esta multiculturalidad, etcétera, ¿no? Que es poder reconocer las diferencias de una sociedad que ya se reclama más distinta, pero la institucionalidad
sigue siendo la institucionalidad del siglo XX, que sigue funcionando para procesar las demandas y dar reconocimiento a la fisonomía que tenía en el siglo XX, digamos. Y está claro que ya no es así. Las libertades sexuales, por ejemplo, la manera en que estalla una demanda de autonomía del individuo, por ejemplo, en ese sentido, de libertades individuales, etcétera, ¿no? Son muy fuertes. Todo eso Sí, es... sí, bueno, algo se ha abordado este tema desde el ámbito de la decolonialidad también, de el mirarse para adentro como una forma de fundamento de las políticas de cualquier índole. Y en ese sentido han habido muchos avances, y increíblemente que se ha dado casi de forma natural esto desde el estallido, digamos, de exigir la presencia de comunidades para la resolución de problemas. Entonces, existen instancias que antes fueron los cabildos en un momento, las asambleas territoriales, y ahora se convirtieron post cuarentena en los chats de WhatsApp, y que han solucionado, o sea, en el fondo hoy la pandemia nos ha reafirmado lo que durante el estallido se dijo, que las comunidades somos quienes tenemos que solucionar nuestros conflictos porque no hay una instancia más poderosa que nosotros mismos finalmente. O sea, desde la base estamos solucionando los problemas de alimentación, de educación, de recursos en general. Y de compañía también, pues el tema de la socialización en este contexto ha sido... Si no hubiera habido estallido, esta crisis sanitaria hubiera sido infinitamente más compleja, yo creo. Con eso hay un... Que yo creo que es buena parte de la crisis elitaria que hay, de la crisis de legitimidad de las élites, de todo tipo, empresariales, políticas, judiciales, militares, policiales, etcétera. Yo a veces digo se salva a los bomberos nomás. Es por un problema justamente de negación del reconocimiento que se demanda. Yo creo que el feminismo, por ejemplo, han sido clave en eso, clave. Quizás es uno de los movimientos que más elaborado ha llegado a un nivel de formulación más acabado de ese tipo de elementos. Hay otros que todavía confluyen en el proceso, pero con niveles de elaboración menor, pero esa demanda de reconocimiento es muy fuerte. Y al contrario, es una institucionalidad que se resiste a ese reconocimiento. Y al resistirse lo que instala es negación, ¿no? O sea, yo creo que la gran demanda del proceso constituyente en el que estamos metidos es justamente ajustar una institucionalidad a la nueva geografía social y cultural chilena del siglo XXI, que tiene un nivel de desajuste tremendo, que no reconoce como derecho una cantidad de cuestiones enormes que se demandan hoy desde la vida cotidiana, digamos. Para ponerlo un poco en los términos de un texto clásico de Norbert Lechner, un colega, un sociólogo, no, prometo no hablar muy en sociologués en todo caso, pero él mandaba que había que reconocer los patios interiores de la democracia, o sea, cómo reconocer en el fondo la forma de la vida cotidiana que tenía el proceso político. De lo contrario, el proceso político se iba constituyendo en una política ensimismada que se ponía cada vez más ajena a la gente. Entonces se producía un abismo entre política y sociedad. Y en esa crisis de representación política hoy llegamos. Entonces el estallido se produce como desborde de lo político, ¿no? Y instala una lluvia de identidades o de procesos de gestación de identidades y también, en lo que estamos acá ahora, de estéticas, tremendo, que es fabuloso eso, ¿no? Como brota en cuestiones, digamos, que es impresionante, ¿no? Y ese individuo con ese cartel que lo que está buscando es reconocimiento, o sea, véanme, no me ignoren más. ¿Me entienden? Yo lo decía, por ejemplo, son nuevos conflictos sociales que no tienen reconocimiento, ya no son solamente los viejos conflictos, por ejemplo, que tienen representación en la negociación, si tú quieres, patrón-sindicato, digamos, que tienen un conflicto, etcétera, sino, por ejemplo, este otro individuo que ya tiene tan financiarizada su vida que con una tarjeta de Falabella paga al dentista. Y el supermercado también. Entonces, claro, pero lo que te quiero decir es que los déficits de protección social los pagas con una extensión de crediticia
Entonces el crédito ya no es solamente ese crédito que, por ejemplo, que en su momento correctamente Mulián estudió como el ciudadano en función del consumo, sino que ya es un crédito que no opera solamente como consumo, sino opera para paliar déficit de educación, de salud, de vivienda. Y como no tiene reconocimiento, entonces termina en demandas judiciales en los tribunales, sencillamente. Y no es una deuda de consumo. Es algo muy distinto. Entonces, el crédito se ha terminado convirtiendo en una suerte de extensión del salario. Así es. Entonces, este neoliberalismo ha generado nuevas formas, si tú quieres, de explotación y de conflicto de ese individuo, y esas formas la institucionalidad no se las reconoce. Entonces, ese individuo demanda reconocimiento de esos patios interiores, me refiero, de su vida, de esa cotidianidad que está fuera de eso. Y yo creo que como es una nueva sociedad emergente, muy posiblemente va a parir nuevas estéticas. Estamos entrando en una década del 20 parecida a la de los años 20 del siglo pasado, a unos nuevos locos años 20. O sea, Donde ya se están dando expresiones bueno, de toda índole. De hecho, eso pensaba el otro día, que caminar por el centro de Santiago durante el periodo del estallido y la Alameda, lo que había en el GAM, afuera del GAM, toda una instalación tremenda de pinturas, de esculturas hechas con distintos materiales, de manifestaciones de toda índole en la calle, que son espontáneas expresiones populares y incluso se hizo el museo no recuerdo cuál es el nombre, el Museo del Estallido precisamente, me parece que se llama. Entonces, sí, hay hoy día una eh, exigencia también de poder habitar los espacios a través de una apropiación estética del contexto en el que están dándose estos encuentros. O sea, la misma Plaza Dignidad. hay algo que es que ojalá que pronto se puedan avanzar en algunas investigaciones, que es, si me permiten decirlo así, sobre todo les pido permiso a los que se dedican a esto, yo soy sociólogo, pero es la medida tremenda, impresionante, en que se utiliza el recurso estético como un recurso de protesta, como un recurso para expresar esta demanda de reconocimiento. Entonces, Bueno, yo tengo un artículo, te lo puedo mandar después el nivel de precisamente. componente estético que hay en la protesta social es impresionante. A mí me gustaría, ojalá, bueno, si lo podemos retomar cuando llegue Francisco, pero yo tengo la impresión de que es una vitalidad que, por ejemplo, estuvo en los 80, que de alguna manera se aplana mucho en los 90, ¿ah? Con las tesis de la gobernabilidad, de que nada se podía mover, porque si no inestabilizabas la transición, etcétera, y además con políticas que me parece que tendieron mucho a lo clientelar también, como políticas culturales, y por otro lado también con una colonización muy fuerte de las burocracias sobre ciertos espacios que se supone que eran de expertos, no sé, por el Consejo Nacional de Televisión terminó siendo una especie de premio para quien no en los partidos no salía de senador, entonces iba a parar allá. ¿Y qué credenciales tenía para estar ahí, digamos? Algo que pasa con el Banco Central o con el Tribunal Constitucional también, o sea, los cuoteos eran totales, digamos, ¿eh? La poca transparencia con que se generaban esas alturas, pero que en este caso afectaban a la cultura y que tendían a docilizarse, si tú quieres, una vitalidad que estuvo presente en los 80 y que yo diría que se retoma en los 2000 con mucha fuerza, ¿eh? Se retoma el 2006, por ejemplo, ya, acuérdate de la experiencia Titanic, no sé si te acuerdas del Sí, fotógrafo, cuando ya todo el mundo se sorprende, esta no es la sociedad pacata, chilena, conservadora, que no sé, y empieza esa reacción. Y claro, se estaba ahí, ¿no? Bueno, eso yo creo que eso no para, eso sigue creciendo hacia adelante. Y yo creo que ahora el problema justamente es democratizar el Estado y la institucionalidad en general para que permita formas asociativas, de más sociedad civil, digo yo, y no solamente más Estado, para que permita promover todo este desarrollo. Además, porque, ojo, si no, va a correr por fuera igual. eso precisamente te quería mencionar. Fíjate que, bueno, entre paréntesis, para quienes estén escuchando en esta conversación, el conversatorio todavía no se integra profesor Bruñoli, y aquí estamos varias personas en este contexto y me estoy saliendo completamente del libreto, pero me imagino que podemos mantener un diálogo entre las personas que estamos acá hasta que se conecte el profesor y ahí hacemos el comienzo oficial de la transmisión.
Y presento a profesor, está con la pantalla encendida, profesor Jorge Martínez, que es director del Centro de Investigación de Estéticas Latinoamericanas de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Y antes estaba Lautaro, Linda. Bueno, eso. Y respecto a lo que... Sí, y me seguía, te doy la palabra, Jorge. Ahí está Lautaro Videla también. A lo que tú mencionabas respecto del espacio de democratización, ¿no es cierto? Yo creo que la gente hoy, desde las asambleas territoriales, ya estamos apropiándonos de. Entonces, ahora los que tienen que entender la democratización que ya nos tomamos, quizá, pienso, digamos, son en otras instancias. El poder ya está siendo exigido, Hola. desde las bases por lo menos. ¿Se escucha? Profesor Francisco Bruñoli, bienvenido. Ay, perdón, justo, mil disculpas. Ay, no puedo silenciar la... Ahí está. Bueno, estimadas compañeras y compañeros, vamos a iniciar la jornada de la tarde, ya que se encuentran todos los invitados, la moderadora, y damos inicio entonces a la jornada de la tarde del primer encuentro internacional por la unidad política y social de la ciudadanía neoliberal en Chile. Esta ha sido una jornada bastante intensa, donde se han dado una serie de visiones sobre los movimientos sociales y los partidos políticos neoliberales y fórmulas, digamos, para poder concretar una posibilidad desde la unión desde la izquierda. También se ha hecho una revisión del proceso constituyente y hemos tenido, digamos, una sesión dedicada a los horizontes políticos y éticos para la superación del modelo neoliberal, donde se ha hablado de la experiencia francesa y también de cómo en Chile podría resolverse esta situación, ¿no? En términos de generar una mayoría unitaria para los procesos que vienen, tanto electorales como presidenciales. Bueno, en esta tarde vamos a tener dos sesiones. La primera, digamos, que tiene que ver sobre las visiones del Chile futuro en cultura y las artes, que va a moderar Paloma Grifero, de Ciela, de la Universidad de Chile, y vocera de Culturas en Lucha, y también se va a encontrar el profesor Francisco Bruñoli y Carlos Ruiz. Luego de eso, Miguel Urbán va a dar una conferencia de cómo desmontar el modelo capitalista y el papel de los movimientos sociales en el desmontaje del modelo neoliberal. Ahí va a estar de moderador Benjamín Vara. Señalar que este encuentro está siendo transmitido por el Facebook del bloque de Chilena y Chilena Exterior, que se han acoplado Canal 3 de la Victoria, está transmitiendo, también Canal 3 de Conce, y hay una serie de canales comunitarios que también transmiten. Y decir que hemos recibido muchos mensajes que se está escuchando y se está viendo, y que por otra parte, digamos, todos estos conversatorios, este encuentro en general, va a ser dividido en cápsulas porque hay mucho interés de movimientos sociales, partidos políticos, tanto nacionales como extranjeros, de recibir este conversatorio y poder hacerlo circular. Muchas gracias por estar aquí y le doy la palabra a Paloma. Muchas gracias, Paloma. Hola, Linda. Hola, profesor Francisco, Carlos, Lautaro, Jorge Martínez, Alberto, Héctor Tejada, Ben Varas, y a quienes nos están escuchando. Muy bienvenidos, bienvenidas a este encuentro donde conversaremos sobre la cultura y la nueva constitución y el contexto en el que estamos, que es bastante complejo previo a las elecciones. Así que vamos a conversar, va a ser un espacio bastante abierto en estos momentos, lo conversamos con el profesor Francisco, con Carlos también, que sería muy interesante que esto, más que una exposición propiamente tal y preguntas como desde la más formal en términos de la academia, sea un espacio de poder construir, compartir, conversar respecto de lo que está sucediendo y cuáles son los roles que pudiésemos empezar a replantearnos y las nociones de cultura que se están manejando también. Entonces, muy bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Y hoy vamos a escuchar, primeramente, para comenzar esta conversación, este diálogo, al profesor Francisco Bruñoli, que es un artista. Ya que vamos a quebrar un poco el esquema habitual también del conversatorio, voy a decir dos cosas sobre usted, profesor, y lo invito a que usted presente también de sí mismo lo que quisiera comunicarnos, porque
al final uno, cuando está en las ponencias, no siempre dicen lo que para uno es importante, entonces voy a decir solamente que es artista visual, que es director del Museo de Arte Contemporáneo, estudió en la Universidad de Chile, y yo ahí me quedo y le dejo todo el micrófono, profesor, para que usted se presente y nos cuente entonces lo que nos viene a contar. Muchas gracias y bueno, un saludo a todo el equipo que está aquí presente en pantalla, desde luego que a la coordinadora general Linda Ventaño, a ti misma Paloma, agradecido, digamos, por esta posibilidad de hablar desde el lugar de la extrañeza, ¿no? Que es ese, siempre a uno le preguntaban antes, ¿de qué lugar hablas tú, no? Y el único domicilio que yo tengo es el arte, realmente, ¿no? Así que hablo desde allí, ¿no? Y lo digo que ese es el lugar de la extrañeza porque históricamente es el lugar de extrañeza desde que Platón lo echó para afuera, echó las artes para afuera de la República, ha sido el lugar de la extrañeza, ¿no? Eufemísticamente tratada como de otra manera, pero de hecho ha sido el lugar de la extrañeza, ¿no? Y bueno, yo he preparado, digamos, no sé cómo puedo encajar con Carlos, ¿no? Con Carlos Ruiz, ¿no? Pero quiero anunciar, digamos, que a mí me interesa plantear algunos puntos, son 4 puntos, en algún tema de la conversación por ahí podrán salir, ¿no? Uno es, digamos, las diferencias que hay entre cultura y cultura, ¿no? Esto prácticamente planteado desde el origen mismo, prácticamente, como lo decía, ¿no? Cultura y cultura, o sea, lo que yo entiendo como una cultura, digamos, de la ciudadanía, y lo que es este otro espacio de la cultura que es un poco extraño y que ha sido expulsado de la ciudad, digamos, ¿no? Continuamente, ¿no? ¿Y por qué ha sido expulsado, no? Esa es la segunda cuestión para mí, ¿no? Que es, digamos, justamente el problema de la segregación, ¿no? ¿Por qué segregación? ¿Por qué hay esta otra parte, ¿no? Entonces entrar en la razón de la expulsión, ¿no? Lo que se considera la razón de la expulsión, y cómo los artistas justificarían esta razón, ¿no? Pero también cómo plantean la necesidad, ¿no? De lo contrario, ¿no? A través, digamos, de ejemplos concretos de palabras de artistas, digamos, opiniones o con lo que se deduce de su obra a través del tiempo, ¿no? Y finalmente que quería hablar, digamos, de lo que significa, de la posibilidad de la reintegración, ¿no? O sea, de qué manera evitar la segregación, ¿no? Y allí, digamos, superar lo que yo llamaba el eufemismo. Cuando uno lee normas sobre cultura de una ciudad, ¿no? Lo que dice generalmente, digamos, es que se refiere a la parte de las artes, ¿no? Y no en general a lo que realmente es cultura, como el dominio general de una ciudad o de una sociedad en cuanto a su constitución de mundo, ¿no? Bueno, y allí, digamos, sería eso, digamos, el punto, digamos, para mí, último, digamos, más importante, ¿no? Eso sería, digamos, el planteamiento, ¿no? Ahora, si yo parto con lo primero, tengo que encontrarme, digamos, con que hay algunas fuentes que leer a este respecto, ¿no? Desde luego es muy interesante ya lo que dice la RAE, ¿no? Que es el efecto de cultivar. Cultura es el efecto de cultivar. Y aquí pensemos esto, ¿no? Cultivar la tierra, pensemos, no es la asociación más rápida. Cultivar la tierra significa herir la superficie, herir lo liso, ¿no? Lo que no nos dice nada, ¿no? Y darle sentido, ¿no? Eso es cultivar en buenas cuentas, ¿no? Aquí se trata de cultivar los conocimientos, dice la RAE, ¿no? Y afinar las facultades del hombre, ¿no? El conjunto de sus modos de vida, digamos, y costumbres, conocimiento y grados de desarrollo artístico, científico, industrial de una época. Todo eso, todo el hombre se forma, se cultiva, se afina y, digamos, pasa a integrar este otro tipo de vida común, ¿no? Ahora,
aquí hay un primer problema, ¿no? Si eso es así, la segregación, ¿dónde? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y viene entonces el problema, digamos, de seguir indagando un poco más, ¿no? Y Abañano nos dice que ya aquí hay una cuestión que es interesante, ¿no? Dice que la concepción más antigua de cultura habla de la formación del hombre, ¿no? Esto de la formación del hombre habla de una dinámica, o sea, la formación del hombre no es una estática, es un continuo, ¿no? Eso ya me parece interesante, ¿no? Y un segundo concepto elaborado más adelante, dice, que habla del producto de esa formación, el conjunto de vidas y pensar cultivados, ¿no?, por el grupo social, ¿no?, lo que llamamos civilización, ¿no? Ahí ya hay un modo de integrar, pero sin embargo, el hecho de formación del hombre y el hecho de lo social, tratado separadamente, no deja de ser interesante, a pesar de que lo pone en el tiempo, ¿no? Es interesante lo que va a decir más adelante Kant, ¿no? Producción de un ser racional, ¿no?, con capacidad de escoger sus propios fines, ser libre, escoger, ¿no?, seleccionar, ¿no? Eso tiene una gran trascendencia en todo lo que va a suceder más adelante, ¿no? Para Platón el problema es muy especial, ¿no? Platón crea en su famoso diálogo La República, crea, digamos, un sistema que sería ideal de ciudad, ¿no?, o sea, de sociedad en buenas cuentas, ¿no? Se identifica ciudad con sociedad, ¿no? Y ahí expulsa, ¿no?, no integra a esta ciudad, no lo considera ciudadano, ¿no?, justamente a los artistas, ¿no?, a los pintores y a los poetas. ¿Y cuál es la razón, no? Porque imitan la realidad, ¿no?, pero la alteran. En buenas cuentas lo que el pintor hace, dice, ¿no?, es pensar, es hacer otra realidad, una nueva realidad. ¿Y qué sucede con eso? Y eso inquieta a la ciudad. Por lo tanto, no deben estar, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que resolver en el futuro es si esa inquietud, ¿no?, que se produce en la ciudad es buena para la ciudad o es mala, ¿no? ¿Es un bien o es un mal, ¿no? De hecho, digamos, aquí empieza a haber ya una cuestión ahora que tendría que ver con la historia del arte. Me voy a saltar una parte de este aspecto, ¿no? Con la historia del arte, que me parece que es muy interesante el personaje, ¿no? Hay un artista mediado del siglo XIX que es Courbet, y Courbet, ¿no?, se encuentra con una pintura, bueno, es un ícono, ¿no?, es un ícono de la historia del arte, una pintura de Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Esa pintura viene a ser prácticamente el paradigma icónico de arte político, ¿no? Es decir, todo lo que hay pintado de arte político, los murales, etcétera, etcétera, está relacionado de alguna manera con esa pintura. Se convirtió, digamos, en la relación paradigmática de arte-ideología. Y Courbet dice, eso no es así, no puede ser, ¿no?, porque esto me está tapando la realidad. Y plantea por primera vez la tesis del distinto, digamos, a lo que fue durante el romanticismo, realismo de la época del romanticismo, ¿no? Plantea por primera vez un concepto de realidad ajeno a la ideología. Esto le costó caro. Esto le costó muy caro, ¿no? O sea, en primer lugar fue expulsado de salones, de cosas, ¿no? Fue muy criticado, cometió un error por ahí que sirvió de pretexto para que mandarlo al exilio, vivió en el exilio en Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea era muy clara, o sea, a ver si yo puedo pintar sin ideología, ¿no? Pero ¿qué significaba pintar sin ideología? Él decía tal cual yo veo las cosas, ¿no? Pinto a la gente de mi aldea, del pequeño pueblo de mi familia, ¿no? ¿Cómo es, no? Y hay un cuadro, digamos, que célebre en esto, ¿no?, que se llama el entierro de Hornaza. Hornaza es la ciudad de él o el pueblo, ¿no?, que es de una familiar de él, que no falta ni al perro, el perro chileno, ¿no?, ese que está en todas partes, está también metido ahí entre medio de todas estas personas, digamos, que
que muestran la incomodidad del ropaje que tienen incluso, ¿no? Es un cuadro muy interesante en ese aspecto, ¿no? Bueno, y después pinta otro más peligroso todavía, que tiene un nombre más peligroso. Se llama Las señoritas durmiendo la siesta a la orilla del Sena. Y la crítica se pregunta, ¿y este caballero de qué se las da, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto, no? Y no piensan que lo que está haciendo es realismo sin ideología, sencillamente, y entre ellos también está la realidad de la pintura. Bueno, pero eso es otro cuento, ¿no? Bueno, pero más adelante, aquí viene un cambio, aquí viene ya el producto, ¿no? De lo que significa esta segregación y esta capacidad de mirar, ¿no? De mirar distinto, ¿no? Cézanne plantea otro tipo de espacio que los habituales en que estamos viviendo. Sus teorías son paralelas más o menos a las de Einstein y a los sistemas, las matemáticas topológicas de Poincaré, ¿no? Un mundo extraño que todavía nos cuesta absorber, nos cuesta entender que hay una naturaleza muerta y que las naranjas se caen de la mesa, ¿no? Y sencillamente está trabajando algo que va a ser llamado un poco más adelante la cuarta dimensión, ¿no? Pero además está otro problema más agudo, ¿no? Y lo va a plantear Magritte. La verdad es que viene de antes, ¿no? Pero ese cuadro de Magritte pasó a ser paradigmático. Y esto no es una pipa. El tipo se manda una pipa muy bien pintada en un cuadro y escribe abajo, esto no es una pipa. Y eso es la separación entre la palabra y lo que nombra la palabra, sencillamente. Y, o sea, algo muy difícil de entender. La liberación de la palabra, ¿no? Está planteada también por los dadaístas, digamos, está planteada antiguamente por un innombrable, pero que fue el primero que largó esta cosa con el nombre Palabra de Libertad, ¿no? Bueno, pero quiero terminar con esto, digamos, ¿no? Con dos artistas, esta primera parte, con dos artistas, ¿no? Que son Track, ¿no? Un austrohúngaro que trabaja en Alemania, parte del movimiento expresionista alemán, ¿no? Y Pasolini, el cineasta que todos conocemos, poeta, cineasta, ensayista, etc., ¿no? Georg Trakl, ¿no? Habla igual que, o sea, en mismos términos que otros poetas de su generación, ¿no? Habla contra la generación anterior a él, ¿no? Habla contra la herencia cultural, ¿no? Y lo dice de una manera feroz. Habla del ángel, ¿no? El ángel que es la juventud, la nueva generación, ¿no? Que no puede levantar vuelo, ¿no? Cuyo vuelo es casi rasante a la tierra, ¿no? Porque tiene las alas llenas de estiércol. Y Stadler, un colega de él de la época, dice lo siguiente de pronto, ¿no? Yo hubiese sido un genio si mi padre no hubiese sido un cerdo. Y otros hablan de la metáfora del macetero que estrecha a la planta, que no la deja crecer, ¿no? Bueno, Track nomina a la generación anterior la estirpe maldita, ¿no? O sea, de qué manera, digamos, la ideología de un tiempo, ¿no? El pensamiento de un tiempo, que es la civilización de un tiempo, se convierte en opresora, ¿no? Y entonces el poeta queda fuera, ¿no? Queda fuera de eso, no puede desarrollarse, ¿no? Estas son las cosas, digamos, que costarían el ostracismo, ¿no? Bueno, de hecho, digamos, el artista es un ser extraño, ¿no? Es un ser extraño que no encaja en la norma habitual de todos los seres que ocupan la ciudad, ¿no? Interrumpe algo, ¿no? Para algunos puede ser un ejemplo perverso, pero lo curioso es que más adelante la ciudad se reconcilia con el artista. ¿Y cuánto se reconcilia? Bueno, veamos el ejemplo chileno. Mata, Huidobro, Parra, ¿no? ¿Cómo se llama? Neruda, ¿no? Gabriela Mistral, son reconocidos fuera antes que en Chile. O sea, la ciudad los rechaza, ¿no? Esta ciudad los rechaza. Hay otra ciudadanía que flota en el mundo
que lo reconoce, ¿no? Es posible integrar estas dos ciudadanías, ¿no? Es posible reintegrar el concepto de cultura. ¿Cómo se reintegra este concepto de cultura? Bueno, yo quiero dejar eso para mi segunda parte, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿no? La pregunta de la segregación, ¿no? La segregación que vivimos hasta hoy día, siempre, de la universidad, la facultad con menor presupuesto relativo a la facultad de arte, relativo, ¿no? En cuanto a sus habitantes, ¿no? De los museos de Chile, el museo con menor presupuesto es el MAC, ¿no? Es decir, abrumadoramente menor, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que estamos en la otra ciudad y hay que reintegrarse. Sin embargo, somos, después del Bellas Artes, o tal vez justo con el Bellas Artes, no tengo los datos de público del Bellas Artes del año 18, ya los voy a dar más adelante, ¿no? Seríamos igual, o muy poco más abajo. Entonces, bueno, sin embargo, las diferencias presupuestarias son radicales, ¿no? O sea, 500 millones contra 3.500 millones. Eso es. Bueno, eso por el momento, ¿no? Muchas gracias, profesor. Impresionante el último dato que nos entrega de la diferencia. Y más impactante aún, considerando que el Museo de Arte Contemporáneo, como decía Oyarzún, el arte es un problema que los y las artistas se lo llevan para la casa, ¿no es cierto? Para sí, tratar eso, de lo sobrepasa. Eso lo dijo Luis Oyarzún Peña en un ensayo, sí. En un ensayo que tuve que presentar en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional hace años atrás, ¿no? Y es un libro de él, ¿no? Que escribió, digamos que no había sido publicado. Cuando yo me encuentro con ese ensayo, no pude sino hablar del ensayo, ¿no? Porque eso es trascendente. El arte es un problema. Ahí está la segregación, ¿no? Clara, ¿no? Y es un problema que yo me llevo para la casa, ¿sí? Y eso es sensacional, ¿no? O sea, el problema me lo llevo a un lugar, a mi hábitat, ¿no? Que es, digamos, la zona de confort. Y el problema altera mi zona de confort, ¿no? O sea, el problema es contaminante, ¿no? Porque altera mi visión del mundo, ¿no? Me lo trasloca, me da otra posibilidad del mundo. Y mi pregunta, la pregunta con que terminaba esto, no hoy día las cosas que traigo preparadas, es, digamos, si eso es malo, ¿no? Si es malo, ¿no? Si es malo que la gente pueda imaginar otra posibilidad de mundo, ¿no? Y no es eso justamente el motor, ¿no? De la otra posibilidad de mundo, ¿no? No es eso el motor, digamos, que lo tiene que inducir, digamos, a ir caminando más adelante, ¿no? O en un desarrollo más acorde, digamos, porque el artista vive en su contexto. El artista no puede evitar vivir en su contexto. Es un ser social por naturaleza. Pero lo que ve del contexto no le gusta el contexto, ¿no? Eso es otro problema, ¿no? Y eso es lo interesante. Yo escuché esa presentación, y esto de llevarse el problema para la casa, de sobrepasar los límites establecidos del artista, el artista como un creador de mundos, da esta tremenda incomodidad con el mundo tal como se está presentando, pero como un ser un ser social también, que vive en un contexto determinado, pero que propone una forma distinta de mirarnos y de construcción de la sociedad en sí. Y de eso se puede ver claramente las manifestaciones que comentábamos hace un momento con Carlos y con las personas que estábamos acá, de qué es lo que pasa en la calle durante todo el estallido, las tremendas manifestaciones estéticas que hubo durante todo el periodo de la revuelta. Y desde ese lugar me gustaría que ahora conversáramos con Carlos también, que Carlos habla precisamente de la cultura, el territorio, la gente, qué es lo que está pasando, la mirada que tiene de la cultura Carlos desde y ahora voy a hacer su presentación oficial, desde su ser sociólogo, intelectual, político chileno. Ahí lo voy a dejar. Carlos, te dejo entonces el espacio para que nos hables un poco de ti y nos cuentes cuál es tu mirada de esto que estábamos conversando. Buenas tardes. Primero a los organizadores les agradezco la invitación, los saludo a todos.
también al profesor Brugnoli. Ustedes asumieron el riesgo de invitar a un sociólogo a esta conversación, ¿ah? Así que yo voy a buscar los empalmes, pero por supuesto desde mi ciudadanía académica, digamos. ¿Ah? Soy académico también de la Universidad de Chile, hasta hace poco dirigía el Departamento de Sociología. Somos como de atrás para adelante, somos como la segunda o tercera facultad también con menos financiamiento en la Universidad de Chile. Las ciencias sociales también son un elemento de... a propósito de lo que comentaba el profesor. A mí la entrada y la provocación que me surge es la siguiente, digamos, sobre todo con esta figura por donde partió el profesor, del expulsado, digamos, ¿no? Del expulsado y de la expulsión, digamos. Yo lo voy a tomar del otro lado, lo voy a tomar por el lado me parece, de una sociedad que estalla con una demanda de reconocimiento muy fuerte, muy intensa, donde además nos sorprende una propensión a la movilización muy alta y paradojalmente una propensión a la asociatividad comparativamente menor. Porque no son las viejas formas de asociatividad las que presiden entonces esta revuelta, no son las viejas formas de asociatividad política, no son las viejas banderas, es, si quieren ustedes, la bandera chilena de luto, la bandera mapuche, yo decía, pero no es necesariamente una unidad mapuche, sino que es la reivindicación de una multiculturalidad, digamos, de una nueva geografía, en el fondo, social y cultural. Y en el fondo el problema de, claro, la demanda de reconocimiento, su alter, digamos, es la negación. Entonces, en el fondo, es la movilización de un individuo que se siente negado. Y aquí a mí me interesa cierta textura. Yo lo escribí, alcancé a publicar un libro justo antes de que nos encerraran a todos con la cosa de la pandemia. Hablaba de un nuevo pueblo. De un nuevo pueblo, y porque me parece que estamos en una situación que, más allá que coincidan o no los números, tiene que ver mucho con algo parecido a lo que fueron la década de los 20 del siglo pasado. Es decir, una sociedad chilena que viene saliendo de sus formas de representación, relato y de reconocimiento fundadas sobre todo en una oligarquía agraria, con la emergencia de nuevos sectores sociales, tanto trabajadores como sectores medios, etcétera, que empiezan a abrir universos de representación, de reconocimiento y unirse de estético muy fuerte. Es una cosa que ocurre además en toda América Latina. Ustedes conocen, no sé, pues, el manifiesto de los estudiantes de Córdoba, conocen el manifiesto de la antropofagia en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y la semana de la cultura moderna, etcétera, la semana simplemente, etcétera. Todo eso que se está abriendo paso en algún momento. ¿Por qué? Porque llama la atención también que en este ciclo reciente de movilización social, ahora volviendo al presente, es impresionante la carga estética, de contenido estético que hay en los actos de rebeldía, en los actos de ruptura, y por lo tanto, si lo vamos a entender, como sugería al principio, en la demanda de reconocimiento que hay, de algo que ha sido negado, de algo que está negado o de algo que se siente negado, sencillamente. Yo aquí quiero hacer la comparación siguiente. Esta no es, por supuesto, la sociedad hoy que viene saliendo de la hacienda, de la casa de campo, por decirlo de alguna manera, y que viene instalando una nueva vida urbana que no tiene relato, no tiene espacio, y está pujando en eso, aquellos años 20, digamos, por abrirse, constituyendo nueva literatura, nuevas formas de expresión en una cantidad de campos enorme, sino que esta es otra sociedad. Y aquí es donde me parece que es una sociedad que no tiene reconocimiento, que es una sociedad que es fundamentalmente hija ya de prácticamente medio siglo de neoliberalismo. Aquí me quiero detener un poco. Si ponemos más o menos el inicio de esta historia del giro neoliberal en el desembarco de los Chicago Boys, por llamarlo de alguna manera, en el Ministerio de Hacienda, y empieza el ciclo de privatizaciones, léase año 75, ¿ya? Cuando expulsan incluso a los llamados neodesarrollistas de Fernando Lenis, que estaban en la Junta Militar también, ¿eh? Y se instala de ahí en adelante un avance ininterrumpido, que lleva para 46 años, o sea, ya va para medio siglo de desarrollo ininterrumpido, de experiencia neoliberal única en el mundo. Somos, paréntesis, les comento que yo me ha tocado dar bastantes charlas para América Latina en este tiempo, porque volvimos a convertirnos en sujeto de interés. Chile, ¿no? ¿Qué está pasando en Chile? Chile, ¿qué es lo que es Chile, digamos?
Y claro, el giro neoliberal en América Latina es básicamente los años 90. Es con las transiciones, esa asociación dictadura-neoliberalismo es una cosa solamente chilena. Ahí nos equivocamos cuando lo extendemos. El resto de los militares siguieron empujando una industrialización nacionalista por vía autoritaria. Los militares brasileños, por ejemplo, más claro que nadie, digamos, ¿no? Es Menem el giro neoliberal. Es Fujimori el giro neoliberal. Es Salinas de Gortari en México. Es Cardoso en Brasil. Es en pleno años 90. Entonces nosotros tenemos una situación de, por decirlo de alguna manera, yo le he llamado neoliberalismo avanzado, si ustedes quieren, mucho más maduro, mucho más profundo, en el cual se empiezan a instalar una serie de figuras de geografías sociales y culturales propias de este nuevo ciclo histórico que alcanza un nivel de desarrollo en Chile que no es apreciable en otros lugares, donde todavía queda mucho más latente de la vieja geografía social y cultural, de los viejos aparatos de los gremios, de los sindicatos, etc. Eso les llamaba mucho la atención a Chile. Bueno, las preguntas son miles, ¿no? Primero, que no veía las banderas de nada delante de este estallido nuestro, ¿no? Pero van desde eso hasta, estoy hablando, por ejemplo, no sé, una consulta de Flaxo, Buenos Aires, ¿por qué celebrábamos tanto el retiro del primer 10%, paréntesis, de la AFP? Como si fuese plata de uno. Y es que los chilenos ya daban eso por perdido. Si eso no es que uno va a un cajero automático y saca plata y uno celebra que el cajero automático le dé plata, pero llama la atención de afuera. ¿A qué nivel se ha privatizado y se ha mercantilizado la reproducción social? Y todo eso no tiene identidad. Entonces aparece, y aquí es donde quiero ir yo, una suerte de, por decirlo, de homo neoliberal, cuya reproducción social, por ejemplo, le decía, es financiarizada y privatizada a un nivel que no tiene par, prácticamente a escala universal, que yo les decía que va con una tarjeta del retail, les decía recién, ¿no?, de Falabella a pagar al dentista. O sea que los déficits de protección social los paga con recursos financieros de endeudamiento, no por consumo. Por lo tanto, ya la financiarización crediticia termina siendo una suerte de extensión del salario. Es decir, un tipo de figuras, de contradicciones, de la vida cotidiana, de esos patios interiores que reclamaba Lechner. No sé si recuerdan los patios interiores de la democracia, esa imagen, digamos, que se reclamaba, ¿no? Que no tiene representación política, que no tiene relato, pero tampoco tiene estadística en las instituciones, en los ministerios. Da origen a nuevos conflictos de interés, pero que son mudos, que terminan en los tribunales de justicia. Entonces ahí rompe un individuo que no acepta banderas de ningún tipo por delante y que va con su cartel en función de esto, y eso genera justamente un componente muy explosivo de estéticas. O sea, no siempre, me parece a mí, todas las revueltas tienen las cargas estéticas que tienen esta. Discúlpenme si eso se pudiese en algún rato estudiar con más detalle. Yo por ahí he visto que Hobsbawm ha hecho algunas aproximaciones al tema, aunque no de manera sistemática. Pero es mucho el tema de construir un nuevo discurso. Yo creo que, por ejemplo, los feminismos han avanzado mucho más en eso. Toda la resignificación que tiene el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y gran parte de ese conflicto de reconocimiento se expresa en una dimensión de las relaciones de poder que es estrictamente de carácter estético. Fundamentalmente de carácter estético, ¿no? Si me permiten un alcance en jerga gramsciana, digamos, lo que se desafía es el sentido común que se había impuesto, como dice Gramsci, el sentido tenido en común. Es decir, el relato de lo que éramos. Entonces, lo que se triza aquí, lo que trizan toda esa gente marchando en las calles, con esto termino, esta primera aproximación para tratar de enganchar con el tren que echó a andar el profesor Brugnoli. Lo que se triza aquí es un espejo donde no éramos lo que somos. El problema nuestro, entonces, es terminar con un espejo en el cual no somos lo que somos. Y empieza recién el parto de dibujar los contornos de un nuevo reconocimiento, de una nueva ciudad, de un nuevo ser incluido, de un nuevo derecho a la sociedad, en el fondo. Si la suma de la pelea de todos los derechos, de la conquista de todos los derechos, es el derecho a estar en la sociedad, porque aquí se constituyó un nivel de apartheid, pero que es tremendo.
Y las formas de producir desigualdades de este neoliberalismo avanzado no son las mismas formas de producir desigualdades que había en el siglo XX. A las viejas desigualdades sumó nuevas desigualdades, como estas que pongo, por ejemplo, como ejemplo recién, ¿no? Una sociedad en la cual la ciudad es absolutamente construida sin contrapeso por las inmobiliarias, sin contrapeso. ¿Qué es el ciudadano entonces? ¿Ah? ¿Y hasta qué punto la ciudad no puede ser entonces reflejo de las aspiraciones, de los sueños del ciudadano, sino de la Cámara Chilena de la Construcción, que no hay ninguna capacidad institucional de ejercer un contrapeso? De que no hay la posibilidad de construir en el discurso constitucional, permítame que ahora hable, discúlpenme, 2 palabras nomás de candidato, en el fondo que no podamos situar a la ciudadanía organizada como el sustento de la convivencia democrática. Y que construyamos entonces una democracia asociativa. Que salgamos de ese esquema representativo que llegó a un nivel tan fuerte, tan elitizado, que se convirtió en delegativo sencillamente, y por lo tanto produjo un vaciamiento. Terminó produciendo una negación, que insisto, es la otra cara de la moneda de la demanda de reconocimiento, ¿no? Que es entonces, con esto termino, entonces, como decir, el expulsado. Y el expulsado ha empezado a construir entonces un discurso, un relato, un trazo, un dibujo. Piensen en las tesis, por ejemplo, ¿no? Toda esa forma que está allá, con ese componente tan fuerte, que no, si esta revuelta no tuviese esa demanda de reconocimiento, quizás no tendría esa centralidad estética en el conflicto, en el discurso, y en el proceso de constitución, que yo creo que nos puede tomar una década, de una nueva, de maduración de una nueva geografía social y cultural. Son tiempos, me parece a mí, históricos muy parteros, muy fecundos, los que vienen. También son situaciones muy abiertas a inestabilidades, no quiero ser irresponsablemente optimista, digamos, a aventuras también autoritarias, etc. Yo creo que nada de eso lo podemos desconocer. La situación está sumamente abierta, pero es también aquí donde irrumpió, por decirlo con esto, este suerte de homo neoliberal, digamos, ¿no? Me quedo hasta por ahí en un primer dibujo de una conversación que trato de empalmar desde mi ciudadanía sociológica. Y tiene muchísimas gracias, Carlos. Y la verdad es que es notable cómo desde estos 2 puntos de vista y desde con 2 comentarios tremendamente enriquecedores que nos hace el profesor Francisco y Carlos, cuando dice que el profesor Francisco, los artistas no eran considerados ciudadanos y porque miraban el mundo de una forma distinta. Y hoy que hay una explosión estética ciudadana gigantesca, tampoco son considerados, son los expulsados, las expulsadas, quienes están creando una forma de mundo distinta y que se ve plasmada en todos los espacios de manifestación. Entonces, nuevamente, las y los artistas, las y los creadores de nuevos mundos, de un mundo que fuera de la ciudad declarada neoliberal, está planteándose entonces, desde lo estético, se manifiesta, se ocupan los espacios y se exige una presencia y un mundo distinto, una consideración diferente, una forma de socialización distinta. Entonces, bueno, muchas gracias, profesor Francisco, muchas gracias, profesor Carlos. Y había quedado una palabra pendiente de la conversación previa del profesor Jorge Martínez, porque vamos a dar espacio entonces ahora a la conversación con quienes estamos en perdona. Profesor Francisco, lo escuchamos y después Jorge. Quisiera, porque yo creí que iba a haber otro espacio más, ¿no? Pero quisiera cerrar. Y a partir de lo que ha dicho el profesor Ruiz, que me parece del máximo interés y de la máxima urgencia, ¿no? Contar un poco las cosas ahí, ¿no? Él habla de la otra ciudad. Claro que hay otra ciudad, ¿no? El 18 de octubre hizo una irrupción de la otra ciudad, pero también hizo una irrupción de sociabilidad, de la necesidad de la sociabilidad, de los cuerpos unidos a cuerpos. La pandemia después nos puso en otra situación, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Ahora sobre el neoliberalismo chileno,
lo interesante es que exactamente no es tan chileno, ¿no? Es que es un Claro. proyecto de la Thatcher, ¿no? Y de, no me acuerdo cómo se llama, y de Reagan, ¿no? Exactamente instalado en Chile como un laboratorio para expandirse por el mundo, ¿no? Y muchas cosas se expandieron, exactamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros entonces, en vista que somos los fundadores, somos los más consecuentes y los más estrictos en cumplirlo, y por lo tanto los más salvajes también, ¿no? Bueno, ahora la reconciliación. La reconciliación no pasa por fundar cosas nuevas, eso es lo más moderno que hay, ¿no? América está llena de fundaciones, cada sistema político creó una fundación y nos inundó el continente de ruinas de modernidad, ¿no? Fábricas abandonadas, estaciones de trenes abandonadas, ciudades abandonadas, ¿no? Es decir, un salvajismo inédito, ¿no? Eso es una cuestión que tenemos que tener, digamos, presente, ¿no? Ahora, el rechazo, ¿no? Y la reconciliación dependen de algo muy importante, digamos que los movimientos conservadores del mundo han manejado muy bien, ¿no? La administración del lenguaje. Es la administración del lenguaje lo que va a permitir una reconciliación o separación, ¿no? Porque hay universidades para los empresarios y universidades que son para los hijos de no empresarios, ¿no? Porque hoy día, digamos, las galerías de arte trabajan con los egresados de ciertas escuelas de arte, ¿no? Y no de otras, o muy pocos de otras, ¿no? O sea, hay ahí algo que realmente hay que poner atención, ¿no? Y la cosa no es tan sencilla, ¿no? La administración del lenguaje, ¿no? Es realmente lo que nos tiene que permitir, digamos, volver a analizar la posibilidad del conjunto. Yo tengo un experimento ¿no? Yo me estoy yendo al museo, pero estoy dejando una herencia. El museo es el único edificio público que no se repintó después del 18 de octubre. Está exactamente pintarrajeado y ha seguido siendo pintarrajeado, ¿no? Viendo, digamos, justamente la contradicción y el reencuentro. Contradicción de lenguajes, ¿no? ¿No? Y posibilidad, digamos, de choque o de reencuentros de eso, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Mientras no haya, digamos, mira, hay una pregunta que a mí me quedó pendiente, digamos, de dónde, ¿cuánta gente va al museo? ¿Ustedes saben cuánta gente va al museo en Chile? Somos 18 millones de habitantes. Y tenemos, el total de los museos, salvo Bellas Artes, son 220.000 personas. O sea, ¿qué es eso, no? ¿Y quiénes van al museo y qué es lo que ven, no? ¿Qué es lo que entienden de lo que hay ahí, no? Entonces hay un problema, el problema es dónde se administra el lenguaje, la educación. O sea, sin educación no podemos hacer nada, ¿no? Una educación democrática, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero el que se educa tiene que estar alimentado, ¿no? Y tenemos déficit de alimentación, ¿no? El que se educa tiene que vivir sanamente, ¿no? Tiene que tener salud, ¿no? Sin esas cosas no hay. Si cultura es todo eso. Si yo no entiendo que cultura es un paquete global, ¿no? Del ser humano, digamos, de la condición del ser humano, ¿no? Estoy mal, ¿no? Y eso, digamos, que yo estoy pensando todos estos días, digamos, en Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Con toda su fórmula, ¿no? de pan, techo, ¿no? Y educación, ¿no? Y salud, luego también es un tipo clave en eso, ¿no? Bueno, eso, ¿no? O sea, cómo se administra el lenguaje. Cuando nombré a Magritte, ¿no? Y ahora la liberación de la palabra habla también de eso, ¿no? Esa es la metáfora de los dadaístas y todo, ¿no? Esa es la sociabilidad reclamada, ¿no? Las palabras en libertad, ¿no? Que voy a decir el nombre, de Marinetti, que con sus coqueteos con el fascismo le costaron caro, ¿no? Entonces ahora se convirtió en una especie innombrable, a pesar que fue ya innombrable para el mismo Mussolini, ¿no? Bueno, pero Marinetti creó las palabras en libertad, ¿no? O sea, palabras que van a ser administradas libremente, ¿no? Esa es una metáfora sobre justamente el problema de la educación, ¿no? Bueno, eso es lenguaje, ¿no? Educación, ¿no? Ok, nada más.
A propósito de eso, el profesor Rolando Pinto sacó hace muy poco tiempo atrás, ahora, estos meses, un libro que habla de la polisemia, de la necesidad de una educación pluricultural y tener conciencia del contexto. Hablábamos también con Carlos hace un momento atrás de que la educación en Arica no puede ser la misma que en Coyhaique porque se desarrollan culturas locales diferentes y eso no está siendo considerado hoy en ninguna política pública. Hay que entender eso con la globalización también, Paloma. Sí, claro. Sí, claro. Hay que entender el mundo en toda su complejidad. Esos pueden resultar facilismos esos también, ¿no? O sea, los seres humanos no nos vamos a tener necesariamente que comunicar, necesariamente estamos caminando por necesidad biológica a una sociedad mayor, ¿no? Eso es absolutamente lógico y necesario. Un mundo donde quepan muchos mundos, dicen los zapatistas. Bueno, profesor Jorge, usted tenía un comentario, una pregunta. Nos queda un ratito breve para el diálogo, así que dejo abierto el espacio. Muy sencillo, 2 preguntas. Yo en este momento estoy integrado al equipo que está redactando el programa del precandidato Jadwe, Daniel Jadwe, no a la Municipalidad de Recoleta, sino a la Presidencia de la República. Yo creo que ya el trabajo en Recoleta lo ha hecho. Yo creo que ahí hay un modelo también, estamos desarrollando un modelo de cómo conciliar esta délega que los partidos políticos y el actual marco político presenta respecto a una posibilidad de gobierno real posible y de ruptura con el esquema. Yo creo que ahí hay un tema, y en ese tema entra lo que el profesor Ruiz hablaba de cultura asociativa y que nosotros lo definimos como cultura participativa, digamos, y no representativa. Creo que Unidad Social, la Mesa de Unidad Social apuntó a eso y fracasó rotundamente. Fracasó rotundamente porque sectores ligados al mismo partido de Jadwe han hecho ahí una especie de golpe de Estado interno. Entonces, esas cuestiones hay que decirlas públicamente. Hay otra cosa que me interesa respecto a lo que planteaba Ruiz sobre lo estético, la centralidad de lo estético. Bueno, resulta que el Marx de los manuscritos económicos filosóficos del 44 planteaba justamente, ya hace bastantes años, que justamente la característica del humano, del sujeto social, del ser humano socializado y capitalizado, alienado, justamente es la estética. La estética es la demostración del ser humano natural, en contraposición al ser humano alienado por la explotación del plusvalor. Es decir, el ser humano cuya posibilidad de trabajo y de producción de vida material no tiene que ver necesariamente con la satisfacción de necesidades inmediatas o las necesidades de otro, sino que tiene que ver con la expresión de su capacidad de creación. El Marx de los manuscritos económicos filosóficos creo que representa un buen texto de lectura, pese a su antigüedad de esto que está pasando ahora. Nada más. Muchas gracias, profesor. No sé, ¿quisieran responder a alguno de los invitados al comentario o abrimos a... Adelante, Carlos, no sé, ¿quisiera, profesor? Muy brevemente, el tema es enorme. Eso es lo que algunos llaman el joven Marx, en todo caso, cuando lo diferencian. Pero, yendo a lo otro, yo tengo la impresión de que estamos combinados a una revisión paradigmática de mucha certeza de la izquierda del siglo XX que hay que poner en remojo, a una demanda de apropiación del presente, de esta nueva geografía, insisto, social y cultural, y ahí por lo menos permítame poner dos ejes nomás. Primero, creo que la solución no es llegar y poner a todo más Estado. Ya tenemos una sociedad mucho más activa y yo he reclamado mucho porque en la izquierda, ahora estoy hablando me están interpelando desde la cultura de la izquierda, desde la tradición, digamos, y la respuesta para todo era más Estado, ¿no? Ahí tenemos un antiestatismo neoliberal, pero con eso dejé Hayek, von Mises, dejémoslo afuera, no estamos dialogando con eso. Pero hay que poner más sociedad en el sentido de consejos
de participación asociativa de la ciudadanía que permitan, por ejemplo, determinar las prioridades del orden público frente a una policía civil no militarizada. Si los carabinieri son una inspiración de Ibáñez, cuando miraba, aprovechando que el profesor mencionaba a Mussolini, era mirando a Mussolini, y los carabinieri eran una policía que se constituyó con funciones de ocupación colonial, por eso era militarizada. El anacronismo es total. Uno ve a una serie en Netflix y no ve a policías que se llaman generales, coroneles, tenientes coroneles, con esos nombres, sencillos, son policías civiles, ¿no? Pero bueno, en un consejo de eso tienen que haber formas de habilitación. O sea, hay que, en la Constitución hay que incluir un principio de habilitación social que permita que las formas de organización de la sociedad civil sean financiadas igual que los partidos, que tengan garantías, que haya un fuero ciudadano para participar entonces en esos consejos, y ahí se tomen las decisiones, que no sean consejos solamente consultivos, que hay que ir más allá de los plebiscitos revocatorios incluso, que yo sé que entusiasman mucho, pero un plebiscito revocatorio en principio es una noción de soberanía negativa, de control. Hay que ir también más allá a un principio de soberanía positiva, es decir, del ciudadano como generador, como el productor de las decisiones. Yo, por ejemplo, ponía delante el caso del poder incontrarrestable de las inmobiliarias, por ejemplo, en la ciudad. Construyamos un consejo que permita democratizar el uso del suelo urbano. Y ahí las formas de organización ciudadana tienen que sentarse junto a las empresas privadas y a las organizaciones estatales. Cuando salimos fuera de eso, también el uso de los recursos naturales que son importantes para la reproducción, por ejemplo, de la vida, el problema del agua, por ejemplo. Pongo el ejemplo que de Petorca o de otros lugares donde el agua ha sido absolutamente, como ellos dicen, no es sequía, es saqueo, ¿no? Y los Walker han vaciado, han secado a esos lugares. Ya, a lo que yo voy es que, si ustedes ven, lo que estoy apelando es a la peor de todas las desigualdades que hay en la sociedad chilena, que es la desigualdad de condiciones de organización social, de participación social. Esa es la madre de todas las desigualdades. En el fondo, redactar una nueva constitución es una oportunidad de intervenir en un proceso de la forma en que se distribuye el poder en la sociedad. Entonces, yo he llamado por lo menos a entender, por lo menos a la izquierda, a las fuerzas populares, esta construcción constitucional no tanto como un punto de llegada donde redactemos un bello texto que después le van a encontrar una poesía, donde después le van a encontrar letras chicas y no la van a dar vuelta, sino sencillamente como un punto de partida, de habilitación para que esas fuerzas sociales, esos cabildos, esos ciudadanos vayan siendo los que vayan levantando esa transformación hacia adelante. Y tengan garantías de participación, de determinación en definitiva. Eso es un punto. El segundo, por lo tanto, no es solamente más Estado, es más sociedad, quiero decir. Y segundo, en lo otro que me quedo es en el tema viejo que tenemos en la izquierda, que es otra cuenta que tenemos que sacar con el siglo XX, porque la izquierda chilena, permítame, lo voy a decir de una manera terrible, pero es bastante conservadora. Aquí no hemos hecho una discusión sobre la crisis y los socialismos reales del siglo XX, tampoco hemos hecho una discusión sobre la desfiguración de las transformaciones de proyectos populares como el de, por ejemplo, el de Venezuela, que es el colmo que estemos defendiendo ciertas cosas que no tenemos que defender. Pero esta izquierda en su momento tenía un debate, una vitalidad que era reconocida en el mundo entero. Ahora no discutimos de nada. Tenemos que sencillamente ponernos a defender. ¿Sí o no? ¿Estamos con Maduro o no estamos con Maduro? ¿Cómo está con Maduro? ¿Y alguien me va a quitar un carnet de izquierda por eso? Bueno, yo no milito en ningún partido por eso hoy, digamos, ¿no? Pero me siento como que dije la izquierda como el que más. Y aquí hay un tema que tenemos que reconciliar. A propósito voy a volver a usar otro término que se puso a circular aquí, que es la tensión entre dos elementos fundamentales de los idearios de izquierda, emancipadores, que es el tema de la libertad y el tema de la igualdad. No voy a entrar con el tema el tercero, pero ¿a qué me refiero aquí? Que yo creo que además ya fue tratado por el profesor Grugnoli. Nosotros, de alguna manera, en la forma en que procesamos el avance igualitarista en el siglo XX, era sacrificando la libertad individual. Y hoy tenemos un individuo que demanda autonomía individual, que no nos va a aguantar, un proceso de socialización forzada. Entonces tenemos que buscar una forma distinta de recuperar entonces
la imbricación de los idearios emancipatorios en la relación, sobre todo en la ecuación igualdad-libertad. Con este individuo que, insisto, que demanda un nivel de autonomía individual. Los movimientos feministas, por ejemplo, esos son fuertísimos, esos son muy interesantes. Nancy Fraser, etc. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque hemos sido expropiados, o nos dejamos expropiar el ideal de libertad por los neoliberales, y lo que hicieron fue construir un ideario de libertad mercantil. Y en nombre de ese ideario de libertad mercantil, que era una posibilidad de escoger entre 2 o 3 precios, nos terminaron arrebatando la soberanía de nuestras propias vidas. El problema entonces de recuperar la soberanía sobre nuestras vidas pasa también en la forma de cómo la izquierda se replantea el problema de la libertad, y de la libertad individual también. Que incluye también la libertad individual, no solo la generalice. Y tiene que ver con, entonces, cómo la concilia con una nueva forma de plantearse el problema de los idearios y de las aspiraciones igualitarias, pero que no respondan a una socialización forzada, ni a un sacrificio de la libertad individual. Esas son condiciones que tenemos en este rato ante las luchas y los movimientos, todo esto enjambre que tenemos de coordinadoras, cabildos, etcétera, del siglo XXI. Entonces, ese es el gran desafío de apropiarnos del presente, me parece a mí. Me parece una época fascinante. Eso quería comentar. Muy desafiante, ¿no? Y más ahora, en periodo de pandemia, tener todas instancias de comunicación que nos permiten estar vinculados en la web, que se nos amplía el mundo en ese sentido, de poder estar compartiendo también experiencias con personas que presencialmente hubiera sido mucho más complejo. Entonces, un lugar de enriquecimiento también muy desafiante. Profesor Francisco, usted... Le invito entonces, ahora que ya nos queda un poquito de tiempo, de hecho ya estamos un poquito pasados, ha sido una conversación tremendamente interesante, muy enriquecedora. Personalmente puedo decir que se me hizo demasiado breve, así que le invito, profesora, a que nos cerremos entonces con un par de minutitos. Le invitamos a dar el cierre de lo que nos venía a plantear. Corto, la verdad es que todo lo que dice Carlos Ruiz es fascinante, dan ganas de seguir hablando con él mucho rato, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tenemos otras ocasiones, ¿no? Quisiera yo reafirmar algo respecto al lenguaje como constitutivo de todo, en buenas cuentas, ¿no? Yo tuve una experiencia que me afectó mucho y que no dejo de repetir, vista desde una vez que tomé conocimiento de ella, hace años atrás. Me encontré en la calle un día con Fernando Monker. Fernando Monker no es un tipo de izquierda, pero Fernando Monker, durante la misma dictadura, logró algo increíble, ¿no? Era director del Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile, ¿no? Y desde allí, digamos, logró subsanar el problema de la nutrición en Chile, ¿no? Y yo estaba exonerado de la universidad, así que no tenía ocasión de verlo desde hace mucho tiempo. No había trabajado con él en la Comisión de Investigación Científica y Creación Artística de la universidad. Me encuentro con él en la calle, ¿no? Y le digo, Fernando, te felicito por lo que estás haciendo con la nutrición. Y me dice, por favor, Pancho, me dice, no me felicites, ¿no? Porque para mí es un cargo de conciencia enorme. Y yo me quedo lo más extrañado, le digo, pero ¿por qué? Porque yo mejoro niños de la nutrición, ¿no? Su problema de desnutrición, ¿no? Para devolverlos a una casa de 20 palabras. Terrible, ¿no? 20 palabras son un mundo de 20 cosas. Eso es porque creo tan profundamente en el lenguaje, ¿no? Uno de los elementos que me reafirman en esto, ¿no? Bueno, eso es algo que después hay un problema, digamos, con el mundo que vivimos. Bueno, yo para mí, el 18, todas las manifestaciones del 18 de octubre, esas manifestaciones masivas, sobre todo lo que más me llama la atención es la de las mujeres, ¿no? Por muchas razones que no voy a explicar acá, pero ¿no? Eso lo hallo sensacional. Después de una dictadura que acabó con la sociabilidad chilena, ¿no? Es el primer acto, ¿no? El primer acto de manifestación en contra de eso, ¿no? Que habla del deseo de otra cosa, ¿no? El deseo de encontrarse, ¿no? De tener algo común, ¿no?
Eso es fantástico, ¿no? Y esto se proyecta con manifestaciones como las tesis, ¿no? Como los rayados murales, como lo que se hicieron en el GAM, que fueron sensacionales, entre paréntesis, ¿no? Con la reaparición de la gráfica popular puesta en las calles, serigrafía de gran calidad, ¿no? La serigrafía es una forma de grabado editable, ¿no? O sea, se multiplica la imagen, se multiplica el mensaje, ¿no? Eso es realmente algo fantástico, ¿no? Y bueno, la norma, digamos, ¿no? La norma es el otro elemento, así como el lenguaje, digamos, bueno, norma tiene que ver con el lenguaje, naturalmente, que de alguna manera nos ordena o nos desordena, ¿no? Nosotros hemos vivido, ¿no? O sea, el siglo XV y el siglo XVIII son claves para el ordenamiento de la ciudad, ¿no? La ciudad geométrica, con la plaza al centro, con los edificios, digamos, ¿no? De poder vinculados al centro, con los monumentos, digamos, que legitiman la historicidad del lugar y de la clase social que gobierna, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ese suelo de la ciudad moderna, un suelo geométrico perfectamente administrado, ¿no? El suelo neoliberal es lo que estamos viviendo ahora. Uno oprime y el otro da una falsa libertad que sale peor que la opresión, pues, ¿no? Porque me encierra en un departamento de 30 metros cuadrados con familia entera, ¿no? Entonces, bueno, es decir, aquí eso, bueno, son norma y mundo, digamos, cómo de qué manera la norma genera el mundo, ¿no? La norma es debería de ser esto está en el marxismo, la norma debería de ser un deseo del mundo, ¿no? Y no, digamos, una transformación de una parte del mundo para oprimir a otra parte, porque la norma moderna también es opresora, ¿no? Porque te asigna un lugar preciso y de ahí no te puedes mover, ¿no? El barrio, la cuadra de 100 por 100 metros, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Ok, era eso nomás, ¿no? Oye, yo estoy realmente muy conmocionado con este encuentro, ¿no? Creo que estamos hablando de cosas, digamos, que son muy centrales, ¿no? Y me preocupa, digamos, algunas cosas, digamos, que el deseo de lo nuevo, ¿no? Que de repente aparece, ¿no? Es lo más peligroso que hay, ¿no? Sí, nosotros tenemos que cargar una mochila con nuestra historia. El día que nos olvidamos de nuestra historia, se nos vuelven a chantar una patada encima y nos matan, ¿no? No sobrevivimos como ahora, ¿no? Pues yo soy un sobreviviente, naturalmente, ¿no? Y Jorge también, otro, ¿no? Entonces, pues, ¿ah? Bueno, eso, ¿no? No sobrevivimos sin historia, ¿no? Y esa es la importancia de los museos, ¿no? Son repositorios de una historia, de una memoria, ¿no? Nos recalcan, nos refriegan la memoria, ¿no? Nos dicen, este es tu desafío, ¿no? O nos dicen, no hagas esta brutalidad, ¿no? Entonces, cuando no hay apoyo para los museos, Chile tiene un presupuesto bajísimo de presupuesto de museo, incluso los que se financian más, ¿no? Digamos, está hablando también de eso, ¿no? Claro, los museos también están en la segregación, ¿no? ¿Por qué va la gente al museo? Es la pregunta que dice, ¿no? Para decir, mira, me encontré con fulano de tal en el museo, mucha gente, ¿no? Desgraciadamente. ¿Por qué van lo llamaba espacios culturales? Yo voy a la ópera, ¿no? Caramba, ¿no? Parece que viste muy bien eso de ir a la ópera, ¿te fijas, no? Aunque no sea muy buena calidad la ópera, no importa. Pero la ópera se sentó en el municipal. Bueno, son cuestiones en las que hay que pensar. Bueno, nada más. Gracias. Y muchísimas gracias, profesor Brugnoli, profesor Ruiz. Muchas gracias a este espacio. Nada, creo que efectivamente nos quedamos un poco cortos con los temas a desarrollar, así que ya aviso que vamos a hacer alguna convocatoria, tenemos que volver a reunirnos, generar espacios de conversación, creo que sería tremendamente rico para todos, para todas. Así que nada, agradecer a la gente que nos está viendo, escuchando, a profesor Jorge que participó, Linda, Lautaro, que ayudaron a armar